Eduardo, Sí. ha cambiado la fisonomía productiva de la ciudad, ¿no? Empezamos Totalmente. con una ciudad ferroportuaria en sus comienzos, después más adelante empezaron a surgir algunos talleres protoindustriales, si uno quiere, y después, bueno, ya en el último tiempo, eso de abrirnos al río, estábamos de espaldas al río y de alguna forma adaptarnos al concierto del modelo agroexportador que se fue imponiendo para esta parte de América y principalmente para la Argentina. ¿Cómo analizás ese proceso? La parte de, vos bien decís, ferroportuaria, porque comenzó con el ferrocarril, y estamos hablando ya de 1860, cuando se comienza prácticamente a delinear la comunicación Rosario-Córdoba. Por eso, a través del gobierno nacional, se comienza a ver cómo se podía comunicar las dos urbes, Rosario-Córdoba, Córdoba-Rosario, a través de la vía férrea. Es decir, que Guillermo Wheelwright, norteamericano, él, ingeniero, Alan Campbell, que es el que diseña los planos, vienen a Rosario, y nombro a dos que eran los que comandaban. Hubo mucha gente, pero fundamentalmente eran estadounidenses. No eran ingleses, sino eran estadounidenses. William Wheelwright, digamos, uno a veces nombra esto y dice son avenidas, claro, porque después hay calles, como Campbell también, en la zona del barrio Belgrano está Campbell. Entonces, comenzaron a diseñar, y vos fíjate que en 1868, durante el gobierno prácticamente de Sarmiento, terminando Mitre y ya con Sarmiento, comienza a habilitarse el tránsito, y eso fue para Rosario un boom. El problema que tuvo Rosario después que las rutas le hicieron al lado de las vías. Vos fíjate que las rutas están al lado de las vías. Es decir, entonces, hoy hay pueblos que han quedado prácticamente como abandonados, porque eran la comunicación del ferrocarril, y la ruta no iba hacia adentro, iba paralelo. Vos fíjate, vos vas a Córdoba y tenés la vía al lado, la tenés paralela al lado. Entonces, ¿cuál es el problema? Es decir, las rutas camineras no se hicieron en función de buscar otra característica, se hicieron en función de las vías férreas. Las vías férreas en la Argentina están mal trazadas, es todo en sentido radial, están todas hacia Buenos Aires. Sí, convengamos que era un modelo ferroviario, un diagrama ferroviario pensado para empezar y terminar en Buenos Aires. Era el todo famoso modelo embudo, ¿no? Va todo en Buenos Aires. Vos ves las vías férreas, cómo transitaban. O sea, no se pensaba en las economías regionales. No, para nada. Era todo parecía una tela de araña, pero con un centro, y encima Buenos Aires está a un costado. Está a un costado en el sentido de, vos fíjate que los principales países europeos, la capital está en el centro. Mira lo que es Madrid, lo que es Berlín, lo que es París, el mismo Roma, están todos en el centro del país. ¿Cuándo empiezan a aparecer, Eduardo, los primeros tallercitos industriales, protoindustriales? Y bueno, con la habilitación de distintas el ferrocarril Belgrano, el ferrocarril Mitre, que son los que estuvieron acá, en Pérez, por ejemplo. Pérez fue un lugar de los talleres de Pérez, donde hoy está el shopping Alto Rosario, los talleres también había ahí. Toda la gente se asombraba cuando tiraron abajo el paredón por calle Junín, que había del otro lado, eran todos los galpones del ferrocarril. Es decir, ahí comenzó prácticamente la década del 20, del 30, ahí comenzó la parte del ferrocarril, ¿no es cierto? Porque tuvieron una característica importante, y después, cuando se habilita el ferrocarril en 1868, recién el puerto en 1902. Había antes, pero el 26 de octubre de 1902 comienza la construcción del nuevo puerto de Rosario, viniendo Roca, acá Julio Argentino Roca, a habilitarlo, pero ya había otros puertos más pequeños que habían comenzado a trabajar, pero el inicio del puerto de Rosario es de 1902, es prácticamente 40 años después del ferrocarril, pero ahí se convirtió en una ciudad ferroportuaria. Ese desarrollo industrial en un momento fue profundizado por las circunstancias internacionales del periodo de entreguerras, donde las economías, luego de la caída de Wall Street en 1929, se cerraban sobre sí mismas, y hubo que de alguna manera empezar a producir lo que antes se importaba, ¿no? Evidentemente. Claro, pero vos fíjate que la caída de Wall Street en Estados Unidos también benefició en parte a la Argentina y en parte a Rosario. No te olvides que en aquel momento hasta nos llamaron el granero del mundo, fábrica de campeones por el ganado, digamos.
nosotros comenzamos a vender mucho hacia Estados Unidos fundamentalmente. La caída de Wall Street para ellos fue terrible, y a nosotros en parte algo nos benefició, ¿no es cierto? Porque empezamos a exportar. Y bueno, la Segunda Guerra estimo que también habrá beneficiado. Y la Segunda Guerra, claro, en aquel momento con la caída de Wall Street y también después de la Primera Guerra Mundial, mucha inmigración tuvimos nosotros, mucha inmigración del sur de Europa. Pues fíjate que muchos, en un momento había más español que italiano, después un poco se dio vuelta, después se emparejó. Pero no hay que olvidarse que no solamente la cantidad de gente que venía acá a nuestro país y a nuestra ciudad, a nuestra región, no solamente eran italianos y españoles. Vos sabés que hay una colectividad que mucha gente se olvida, de gran cantidad de inmigrantes croatas. Una gran cantidad de inmigrantes croatas, de galeses, también de polacos, de alemanes, de ingleses que llegaron aquí, austríacos, y a veces dicen, no, la pampa gringa por, digamos, por Italia, o por la pampa gallega, mal llamada, ¿no? Porque gallegas son los de Galicia, ¿no? Y acá vinieron españoles de cualquier lugar de España, pero vos fíjate que hay muchas colectividades que hicieron su presencia en la zona de Rosario y área de influencia, por ejemplo, Aceval es una zona que tiene una gran cantidad de descendientes croatas. Claro, ese modelo de ciudad industrial termina de consolidarse con el peronismo, sí, digamos, ¿no? Sí. Con una presencia fuerte de muchos sindicatos. Y bueno, ahí comienza la parte gremial, ¿no? Bueno, de hecho Perón la supo describir como la capital de la resistencia peronista. Bueno, siempre fue un poco catalogada de esa manera Rosario, ¿no? Principalmente en la zona sur de la ciudad. Sí, por el frigorífico, por el sindicato de la carne. El sindicato de la carne siempre fue un sindicato muy fuerte, el sindicato de Lido y Fuerza también, que cubría todo, digamos, pero el sindicato de la carne fue muy fuerte en su momento, y Perón tuvo mucho que ver en eso. Lo interesante es que era un desarrollo industrial, como decíamos en el comienzo, que promovía la movilidad social ascendente. Sí. Uno nacía pobre, pero no tenía que morir pobre, tenía alternativas, No, tenía posibilidades de crecimiento. Empezaba aprendiendo un oficio. Después estaba las famosas escuelas técnicas, digamos. Claro que. Pero hoy eso no lo tiene Rosario. Y vos fíjate, pero eso también fue una. Hoy en Rosario, si nacés pobre, morís pobre. Bueno, lamentablemente. Salvo algunos casos. Claro, lo que pasa es que también. Vos hablaste recién de las escuelas técnicas, que un poco me involucra por ser docente. Aunque ya me jubilé, pero tuve 40 años dando clases. Y las escuelas públicas prácticamente desaparecen con la ley federal, en la década del 90. Antes había escuelas públicas, técnicas públicas, muy pocas privadas, eran todas públicas, donde se podía estudiar hojalatería, carpintería, aeromodelismo. Las fábricas, ¿no? Claro, ahí salían oficios. No quiero nombrar ninguna escuela por ninguna, pero todos, técnico constructor, técnico mecánico, técnico electricista, todos eran técnicos, pero sabían. Ahora, esa ciudad, avanzando en el tiempo, porque lamentablemente nos queda poco tiempo, pero va a ir muriendo para dar paso a la ciudad de servicios. Y una ciudad de servicios, no sé si coincidís conmigo, cada vez más exclusiva, ¿no? Cada vez más con más bolsones de pobreza, con gente que no puede ascender socialmente, y esta cosa de las dos ciudades, una ciudad pujante, la del Río, y hasta si uno quiere, la ciudad del oro, ¿no? la ciudad más desarrollada, y otra ciudad, la de los barrios, la más venida menos, la que no se quiere mostrar. ¿Cuándo comienza a pasar eso? Y prácticamente, digamos, estamos hablando del 60 para acá, 60, 70. Hubo intendentes que, digamos, que influenciaron sobre los barrios. Hubo intendentes que se dan con el centro. En los últimos años se hacen más obras en el centro que en los barrios. ¿El socialismo ayuda a consolidar ese modelo de ciudad de servicios? Yo recuerdo esto de la Barcelona Argentina. Sí, pero eso de la Barcelona Argentina fue más un verso que otra cosa. Es decir, nada que ver. Uno que conoce pues, Barcelona, nada que ver. No sé por qué a alguno se le ocurrió poner la Barcelona Argentina a Rosario. No tiene nada que ver. Rosario tiene su propia impronta, su propia característica, su propia, hasta su forma de ser. El rosarino es distinto. Vos vas a cualquier lugar del país y vos decís, vos sos ¿de dónde sos vos? De Rosario, de Santa Fe. No, rosarino. De Rosario.
¿Viste? Es como siente la diferencia. En realidad somos todos santafesinos. Que el que nació en Rosario es rosarino, el que nació en Santa Fe es santafesino, el que nació en Casilda casildense, pero todos somos santafesinos. No, pero hace la diferencia. Hoy, pleno siglo XXI, año 2024, la ciudad de Rosario, ciudad epicentro de los negocios del modelo agroexportador. Sí, eso sí. Una ciudad y una zona por la pasan miles de millones. Todos los días abre la bolsa de comercio y mira Chicago. Ahora, a los barrios no le queda nada, ¿no? Y los barrios, ¿viste? Hay dos ciudades. Sí, o tres también. Tres. O tres también. ¿Cuál sería la...? Porque tenés la ciudad del centro, la ciudad intermedia y la ciudad prácticamente más decaída. Y la ciudad de la transición, digamos. Sí, claro. Es decir, tenés tres ciudades prácticamente. Pues fíjate que en algún momento hay ciudad A, B y C. Hay ciudades A, B y C. La A es la que está más hacia el centro, la B la que está en forma intermedia y la C la que está más alejada. La que prácticamente va a quedar en la C o va a quedar en la D, lamentablemente. Hablando en términos futbolísticos, ¿pensás que se puede volver a una ciudad con desarrollo inclusivo y equitativo donde todos los sectores de la ciudad tengan posibilidad de tener algún trabajo? Ojalá que sí. Mejor o peor, pero algún trabajo al fin. Ojalá que sí. Digo porque está muy desarrollado el modelo agroexportador, está muy desarrollado la faz portuaria, y a lo mejor es como que eso termina impidiendo el progreso del otro. Claro, lo que pasa es que tiene que ver también políticas de parte de políticas públicas. Políticas públicas, a eso tiene que haber políticas que apunten a eso. Mientras que no apunten a eso, sino que apunten al mantenimiento, a ver qué pasa, a poner un parche en una calle o arreglar una vereda, eso no va. Hay que hacerlo. Decía que hay que hacerlo, pero hay que apuntar más arriba, mucho más arriba. Y las últimas gestiones, de cualquier gestiones, porque que hemos gestiones aquí en la Intendencia, dejaban mucho que desear. Han hecho como una especie de digamos, de revoque de algunas cosas, y de otras cosas se han ido profundizando. Es una cosmética, sí, es una cosmética, es un maquillaje. Algo ya me lo respondiste, pero ¿tenemos la clase dirigente preparada, la élite dirigente como para esto? Porque uno recuerda, las últimas obras de infraestructuras la hizo Santiago o Caballero. Sí, Wiener también hizo algo. Wiener hizo algo que por ahí la gente a lo mejor no se acuerda, o la gente más grande, mejor como nosotros puede ser, la descentralización. Eso es muy bueno. La descentralización de que había que hacer un trámite a la municipalidad y había que ir ahí a Buenos Aires y Santa Fe. Hoy, con los 6 distritos que hay, prácticamente con todos los servicios que se han agregado, eso es muy bueno. Como decimos una cosa, decimos la otra también. Lo de Caballero fue bueno, porque eso de Caballero fue como una transición, ¿no es cierto? No te olvides que Usandizaga hizo muchas cosas, después renuncia, después suma Caballero, después vino toda una transición, todo socialismo, ¿no? Porque Caballero, Wiener 2 veces, Lichi 2 veces, Fein 2 veces, ahora, digamos, Hapkin 2 veces también, Entonces venimos con una política bastante parecida en los últimos años. Te pregunté por la ley dirigente en cuanto a lo político, ahora la burguesía en cuanto a lo económico, la gente que conduce el proceso de desarrollo económico, ¿está preparada como para volver a esa ciudad de desarrollo equitativo? O a lo mejor no le interesa, no sé. Porque además hay que decir que es una ciudad con mucha influencia del poder financiero. Sí, yo creo que le interesa. Lo que pasa es que también muchas veces en que, digamos, al empresario le interesa lo de él. Claro. Piensa solamente en sus propios intereses. En sus propios intereses. Y entonces cuando lo llaman a lo mejor la intendencia o algún poder político, primero piensa en a ver cuál es la tajada que puedo sacar. Y eso es difícil. Bueno, pensemos más en lo colectivo entonces. Sí. Eduardo Guidabría, muchas gracias. No, gracias a vos, ha sido un placer estar con vos aquí y cuando quieras podés convocarme.